vamos a ver cómo operar futuros en la plataforma de BingX y te voy a dar varios tips que aprendí y que te van a servir para operar en esta plataforma. Una vez que entramos a la plataforma de BingX, para irnos a la parte de futuros tenemos que irnos arriba donde dice contratos y tenemos que elegir entre operar futuros perpetuos o futuros estándar. En este caso vamos a elegir los futuros estándar, así también les muestro cuál es la diferencia más importante que tiene futuros perpetuos y futuros estándar. Hay 4 diferencias principales entre estos dos tipos de futuros. La principal diferencia es que, como pueden ver acá, nosotros en los futuros estándar tenemos solamente dos tipos de órdenes, las órdenes de mercado y las órdenes de activación. La orden de activación, por si no saben qué es, porque capaz no está en muchos otros exchanges, es simplemente una orden en la cual nosotros, por ejemplo, ponemos un precio, como puede ser 22.600, y cuando Bitcoin llegue a la zona de los 22.600, se va a ejecutar una orden de mercado. Por lo cual sería más o menos como que tenemos dos tipos de órdenes de mercado diferentes. A diferencia de, por ejemplo, los futuros perpetuos, donde aparte de tener una orden de mercado y una orden de activación, tenemos también las órdenes límite, que muchos de ustedes probablemente las usen para operar, por lo cual también probablemente muchos de ustedes prefieran operar en futuros perpetuos. Otra ventaja que tienen los futuros perpetuos, y que esto pasa en todos los exchanges, incluido BingX, es que si nosotros operamos con órdenes límite, pagamos menos comisiones. Entonces, en este caso es mucho mejor, si van a usar órdenes límite para operar, usar futuros perpetuos porque van a pagar menos comisiones. En cambio, si usan órdenes de mercado, pueden usar tanto futuros perpetuos como estándar porque la comisión es la misma. Pagan solamente 0.045% de comisión. Ahora, la diferencia principal por la cual yo utilizo futuros estándar y no futuros perpetuos es que puedo operar muchas más cosas. Como pueden ver, si yo me voy a la parte de acá donde dice Bitcoin USDT, van a ver que yo acá puedo elegir todos los activos que hay para operar dentro de los futuros. Y en el caso de los futuros estándar, yo puedo operar prácticamente de todo. Criptomonedas, también tengo en este caso commodities como el petróleo, el oro, el azúcar. Tengo también los índices de Alemania, de Europa, de también Latinoamérica, y hasta también tengo divisas como el euro, el dólar y un montón más. Y algo que agregaron hace muy poquito, y esto también está muy bueno, probablemente en un futuro vayan agregando más, son las acciones de Estados Unidos. Podemos también operar acciones de Estados Unidos. Ahora, la diferencia es que en los futuros de contrato perpetuo, nosotros solamente hasta el momento que estoy grabando esto, podemos operar criptomonedas. Entonces, si ustedes operan muchos mercados, lamentablemente futuros estándar es lo mejor para ustedes. Ahora, hay una diferencia más que es bastante importante entre un futuro y el otro, pero antes de eso, recordad que en este video principalmente estás viendo lo más importante y lo más necesario para operar futuros dentro de BingX. Si vos querés profundizar un poco más en la plataforma porque te interesa el copy trading o te interesan otras cosas, recordá que hay un video mucho más largo y un curso mucho más extenso sobre BingX que vas a tener arriba a la derecha por si querés ir a verlo. La última diferencia tiene que ver con las órdenes. Cuando nosotros, por ejemplo, abrimos dos órdenes, voy a abrir, por ejemplo, ahora dos órdenes de compra de $500. Como pueden ver, si yo abro dos órdenes de compra en Bitcoin, justamente se me ejecutan las dos órdenes por separado. O sea, puedo yo manejar mis dos órdenes de manera independiente. En cambio, en los futuros perpetuos pasa algo diferente que en mi caso no me gusta, pero bueno, capaz a alguno de ustedes sí les guste o prefieran operar de esta manera. Y es que si nosotros abrimos dos operaciones diferentes, ahora por ejemplo voy a abrir una orden de compra, como pueden ver me aparece acá abajo, y si abro otra orden de compra más, van a ver que justamente se me juntan ambas órdenes en una sola y no las tengo de manera separada, o sea, todo se me junta en una sola operación. Esto en mi caso la verdad que no me gusta y no me parece tan cómodo, pero sé que muchos de ustedes y también en otros exchanges funciona de esta manera y para gestionar capaz sea un poco mejor, así que esto ya queda un poco más en decisión suya si prefieren futuros estándar o futuros perpetuos. Ahora vamos a ver cómo operar futuros ya en esta plataforma y algunos tips que te voy a ir dando que te van a probablemente servir bastante y más que nada facilitar un poco lo que es el uso de la plataforma. Lo primero, que como les mostraba antes, arriba a la izquierda nosotros elegimos el activo que queremos operar. Como pueden ver está dividido en secciones y demás,
Pero bueno, acá probablemente no muchos de ustedes vayan a operar todos los activos, sino que solamente operen 4, 5, 7, capaz 12 activos y no necesiten ver todo esto. Entonces, la mejor manera, en mi opinión, de hacerlo es simplemente entre todos estos activos que hay acá, elegir el que ustedes operen. Y una vez que eligen el que ustedes operen, darle a esta estrella que tenemos acá arriba. Y una vez que le dan a la estrella, los activos que ustedes operan les van a aparecer acá arriba. Entonces no van a tener que ir cambiando de un activo al otro, sino que simplemente lo eligen acá y automáticamente ya van a directamente el gráfico. Otra cosa que es bastante importante y facilita mucho mejor la vida a la persona que va a operar es que una vez que ustedes entran a la plataforma de futuros estándar, les va a aparecer algo como esto, que es básicamente el libro de órdenes. Esto aparece también en todos los exchanges, pero muchos de ustedes no lo usan, tampoco lo ven, me incluyo, yo también. Y la verdad que molesta un poco para analizar. La manera mejor de sacarlo es irte acá a la tuerca que tenés arriba a la derecha. Y una vez que estás acá, simplemente vas a desactivar el libro de órdenes. Como pueden ver, acá ya se les agranda un poco más el gráfico, es mucho más cómodo. Y ya si quieren bajar el gráfico un poco más, se van a ir a la parte de abajo a la derecha, que como pueden ver, van a poder extender un poco más el gráfico. Y esto va a ser mucho más cómodo para analizar y hasta también para operar. Otra cosa que capaz si alguno de ustedes prestó atención a la pantalla y principalmente al gráfico se habrá dado cuenta. Yo tengo un indicador que acá en TradingView es pago, pero en BingX es gratuito, que es el perfil de volumen automático que tengo acá a la derecha. Este perfil de volumen es gratuito, se utiliza principalmente para las criptomonedas, creo que para otros activos no funciona, pero como digo es una gran ventaja porque justamente en BingX es gratis y en otras plataformas como TradingView tenés que pagar y tener una cuenta premium. Para ponerlo es bastante fácil, simplemente se van a ir a la parte de indicadores que tenemos acá y van a buscar Volume. Una vez que buscan esto van a elegir el que dice Volume Profile Visible Range y que eligen esto ya les va a aparecer automáticamente. Repito, solamente funciona para criptomonedas, así que en otros activos van a ver que el indicador no les va a aparecer en el gráfico. Una vez que nosotros ya queremos operar y queremos empezar a meter una orden en el mercado, saber cómo es meter un long, cómo es meter un short, tenemos que ver la parte de la derecha que tenemos acá. Lo primero de todo es saber qué margen estamos utilizando, si margen aislado o margen cruzado, esto ya lo explicamos en otros videos. Acá justamente ustedes eligen cuál usar. Por otro lado, a la parte derecha tenemos lo que es el tipo de cuenta. Nosotros podemos operar Bitcoin cuenta, que es básicamente operar usando Bitcoins. Nosotros ganamos y perdemos en Bitcoins. Tenemos la cuenta de USDT, que suele ser la más común, o sea, nosotros abrimos y cerramos operaciones en USDT. Después tenemos la VST, que es la cuenta demo de BingX. Nos dan básicamente $100.000 gratis, que obviamente son ficticios, no vas a ganar $100.000 en serio, pero que funcionan para usar una cuenta demo, para practicar, para usar tu estrategia, etcétera, etcétera, para lo que ustedes quieran. Pero es una cuenta demo que, repito, pueden usarla también para cualquier activo, no solamente para criptomonedas. Y más abajo tenemos los USDT bonos. Cuando ustedes se ganan un bono, ya sea porque completaron algún desafío o por ejemplo se ganaron algún sorteo de bonos como los que nosotros hacemos en Inverar Plus para todos los que están dentro de nuestra comunidad. En este caso, una vez que se ganan el bono, van a apretar acá y automáticamente les va a dar las opciones de los bonos que tienen para poder usar. Una vez que ya saben esto, van a tener después la opción de comprar o vender, o sea, la opción de meter un long o meter un short. Los tipos de órdenes que tenemos, mercado y activación, porque estoy en los contratos estándar. Más abajo tenemos lo que es el margen, o sea, la cantidad de dinero que nosotros vamos a estar invirtiendo en esa operación. Obviamente que después el valor de la operación como tal va a depender del apalancamiento que ustedes usen. Por ejemplo, si yo tengo un apalancamiento de 10x y voy a hacer una compra y yo pongo, en este caso, $100, por lo tanto, mi operación va a ser de $1.000, pero solamente lo que yo saco de mi bolsillo van a ser $100. Más abajo, como vimos recién, nosotros tenemos la parte de apalancamiento. Acá nosotros, si le damos al lápiz, podemos elegir exactamente qué apalancamiento queremos. Esto ya depende un poco de ustedes. Y la parte de stop loss y take profit, que la verdad a mí me gusta mucho porque BingX tiene algo, entre comillas, bastante especial, o vamos a decir muy cómodo para el usuario, para operar de manera mucho más rápida sin tener que pensar tanto, que es, como pueden ver acá, si yo por ejemplo quiero poner un stop loss, vamos a hacer que por ejemplo ahora abrimos una operación de compra, voy a poner mi stop loss en los $22.000. Entonces
automáticamente BingX ya me dice cuánto voy a perder yo si Bitcoin llega a los $22.000. Esto, repito, está muy bueno porque ya sabes de antemano cuánto vas a perder sin tener que hacer cálculos, sin tener que pensar mucho. Automáticamente ya vas a saber con lo que vos estás invirtiendo, con el apalancamiento que estás usando, cuánto vas a perder si el precio del activo llega a tu stop loss. Esto es muy bueno porque para la gestión de riesgo, repito, es muy cómodo. Si vos buscas perder máximo el 1% de tu cuenta, automáticamente ya sabes justamente si estás perdiendo más o menos que el 1% de tu cuenta. Una vez que ya tenemos todo esto, le damos a Long y automáticamente abajo nos va a aparecer la operación que acabamos de abrir. Acá abajo es donde nosotros básicamente gestionamos la operación. Tenemos el tipo de activo, el tipo de operación, tenemos el margen, que recuerden, el margen es básicamente lo que nosotros sacamos de nuestro bolsillo. Y nosotros en BingX podemos aumentar o reducir el margen. Por ejemplo, si nosotros nos equivocamos y en realidad invertimos un poco más de lo que realmente queríamos, podemos reducir el margen y de esta manera bajar el tamaño de la operación. O al revés, si nosotros pusimos muy poquito, invertimos menos de lo que nosotros queríamos, podemos aumentar el margen en el medio de la operación. Esto es muy fácil, simplemente nosotros acá elegimos el porcentaje, por ejemplo un 10% más, le damos a confirmar y automáticamente, como pueden ver, ya mi margen aumenta. Después tenemos el PNL no realizado, que son las pérdidas o ganancias que actualmente tenemos en la operación, el precio al cual se nos abrió esa operación, el precio de liquidación, o sea, el precio en el cual automáticamente se nos va a cerrar la operación si en este caso Bitcoin llega a ese precio, el último precio, que es al precio al cual actualmente está la operación, y una parte que es bastante importante, que es la de Take Profit y Stop Loss. Si nosotros no llegamos a poner un Stop Loss o un Take Profit, simplemente nos vamos acá y acá nosotros le damos a lo que es el Stop Loss y el Take Profit. Nosotros no solamente tenemos un Stop Loss y un Take Profit. Si nosotros queremos podemos poner 5 Stop Loss o podemos poner 5 Take Profits diferentes. Para hacer el ejemplo con esta plataforma vamos a agregar 2 Take Profits diferentes. Le vamos a dar a añadir, vamos a establecer un Take Profit y en este caso vamos a poner acá donde dice establecer el cierre parcial. Acá pueden ver que esta sería la cantidad de dinero que se me cerraría de la operación cuando Bitcoin llegue a ese precio. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos en los $23.000 vamos a tener un Take Profit de la mitad de nuestra operación. Mi operación total son casi $8.000, entonces vamos a poner 4.000. En los $23.000 se me va a cerrar la mitad de la operación y con esta mitad yo voy a sacar de ganancias esta cantidad que aparece acá abajo. Como pueden ver, todo es bastante automatizado y eso, repito, para mí facilita mucho más la operación y también la agiliza mucho más. Le damos a confirmar y automáticamente ya se pone uno de los Take Profits acá y también en el gráfico. Para agregar el otro le damos a añadir, simplemente ponemos establecer Take Profit. Ya se nos pone automáticamente la cantidad de dinero total de la operación y este Take Profit, por ejemplo, lo vamos a poner en 25.000. Entonces ya tenemos todo, tenemos el Stop Loss, los 2 Take Profit y en el gráfico también tenemos esto y en caso de que, por ejemplo, veamos que capaz el precio de Bitcoin pueda seguir subiendo mucho más porque está entrando volumen, podemos agarrar el Take Profit y subirlo automáticamente sin tener que ir a la parte del lápiz, sin tener que hacer todo eso. Automáticamente en el gráfico movemos el Take Profit, movemos también el Stop Loss si queremos. No es algo recomendable, pero bueno, se puede hacer porque, repito, es mucho más cómodo. Otra cosa que es importante es que si nosotros usamos, por ejemplo, Trailing Stop, acá justamente abajo tenemos un Trailing Stop que podemos usar. Nosotros le decimos al exchange qué distancia queremos entre la entrada y también entre lo que es el Stop Loss. Esto lo podemos gestionar, por ejemplo, vamos a poner acá 50 y justamente a medida que el precio se vaya moviendo 50 USDT, nuestro Stop Loss se va a ir moviendo cada 50 USDT. Esto yo personalmente no lo uso, pero ustedes sé que muchos lo usan y justamente acá lo pueden hacer. Lo otro más importante que tenemos, y esto ya es lo más importante de lo que es la gestión de la operación que tenemos acá abajo, es primero la comisión. Nosotros podemos ver acá la comisión que pagamos por esta operación, 0.45. Y por otro lado tenemos el cierre. Si nosotros le damos a cerrar, o sea, nosotros queremos cerrar en este momento la operación, nosotros podemos cerrar o la operación completa, que se cierre toda la operación, o podemos hacer un cierre parcial. Por ejemplo, en este caso yo me arrepiento de haber comprado y quiero cerrar el 50%.
bajo la barra hasta el 50%, le doy a cerrar y listo, se cerró el 50% de la operación. Si yo me voy a historial de trading, van a ver que la última operación justamente se me cerró en la mitad. Eso sería todo para operar dentro de la plataforma de BingX. Pero algunos de ustedes, y me imagino que creo que el 99%, también debe usar la plataforma de TradingView para analizar, supongo. Déjennos en los comentarios si capaz ustedes analizan en otra plataforma, pero creo que la gran mayoría analiza dentro de TradingView y después va a operar dentro de su plataforma. Bueno, por suerte con BingX nosotros tenemos una opción que es también, repito, bastante cómoda, y es que nosotros si nos vamos a TradingView y nos vamos a la parte de abajo que dice panel de trading, vamos a agrandar esto un poco más, van a ver que nosotros podemos conectar nuestra cuenta del broker con TradingView y automáticamente operar desde TradingView. Bueno, esto nosotros lo podemos hacer con BingX, como pueden ver acá tenemos el icono de BingX, le damos a conectar, le damos a continuar y nosotros acá nos envía la plataforma de BingX para que entremos en nuestra cuenta y de esa manera vincular nuestra cuenta de BingX con la de TradingView. Si quieren un tutorial de esto más extenso para mostrarles detalladamente cómo es y demás, déjenlo en los comentarios también, pero así sería de manera sencilla y un pequeño consejo o tip que les doy por si ustedes utilizan TradingView. Y por último, si querés ver ya todos los detalles que tiene BingX y aprender todas las cosas que capaz acá nos salteamos porque no eran fundamentales pero siguen siendo importantes, te dejo el curso completo de BingX acá en pantalla y también el link en la descripción para entrar a Inverar Plus y ganar todos los beneficios que anteriormente te dije. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.